Iglesia, es un gusto saludarla en este momento. Le voy a invitar que adoremos al Señor y le cantemos a Él con gozo, con júbilo, sabiendo que el Señor está con nosotros. Le invito a que oremos en este momento. Señor que estás en los cielos, gracias Señor por este día. Gracias Señor por estamos teniendo una semana que termina, Señor. Gracias por la labor, Señor, el trabajo. Gracias Señor por todo lo que has hecho durante esta semana en nosotros, Señor. Hoy, Padre, nos vamos a preparar para adorarte y cantar tu santo nombre, Señor. Padre, entregamos nuestros corazones, nuestras vidas a ti, Señor. Glorifícate, Señor, de una manera sobrenatural en nosotros. Oramos en el nombre del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén, amén, amén.
este día que no hay nombre más hermoso que el de Él, que no hay nombre más poderoso que el de Jesús. Él tiene poder para romper cadenas, Él tiene poder para llegar donde tú estás y sanar tu corazón. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre es, nada se iguala a Él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. ¿Qué haríamos sin ti, Jesús? ¿Qué haríamos sin ti, Señor? ¿En dónde estaríamos? Tú nos das paz, tú nos das gozo, tú nos das esperanza, Señor. Y en ti estamos seguros. Gracias. Eres mi respirar. Tú eres mi respirar. Dios, tu presencia vive en mí. Decláralo. Él es tu Señor. Eres mi pan, Señor. Eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras son para mí. Y yo te anhelo, Señor. Estoy perdido sin ti. Tú eres mi respirar. Tú eres mi respirar. Dios, tu presencia vive en mí. Tú eres mi pan, Señor. Eres mi pan, Señor. Eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras son para mí. Y yo
Bienvenidos hermanos y amigos, hoy tenemos una nueva enseñanza de nuestra serie Vengo Pronto y hoy nuestra enseñanza se llama Cuando tu fe crece. Y vamos a estar guiados por un versículo que está en el libro de los Romanos y dice así: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pareciera que hay dos escalones en la fe. La primera es aprender a oír, y ese oír tiene que ser dirigido por la palabra de Dios, por la Biblia. El plan de Dios para sus creados siempre ha sido de poder bendecirles, y a pesar de la desobediencia del hombre, Él estableció una oportunidad para regresar al paraíso. Fue así como anunció la venida de su Hijo para que llevara en su sacrificio la transgresión del hombre con Dios. Lo interesante de su propósito con la humanidad es que Dios quiso ir más lejos con sus creados, ya que Cristo no solo nos redimió del pecado, sino que estableció a través de la fe las riquezas de su reino. Y su reino es perfecto y abundante, en donde no hay límites ni aflicción, donde podemos transitar sin temores, no hay ambiciones inútiles, donde contamos con su protección y su sabiduría, donde no existen los odios ni las guerras, donde recibimos de Él, por su infinito amor, aceptación, responsabilidades y autoridad. Una autoridad para ser ejercida con sus principios y no para controlar y dañar a los demás, sino para mostrar el amor del Padre, el Creador del universo. Nuestra enseñanza hoy en día tiene 5 puntos y nuestro primer punto dice: cuando tu fe crece, moverás montañas. Todos tenemos una montaña para mover y se debe a que como hemos resistido entrar en su reino, seguimos viviendo en medio de nuestros problemas y dificultades, porque no creemos o no queremos creer, y las montañas siguen ahí y no puedes avanzar. Dios quiere que avances, es el plan de Dios que nosotros avancemos con Él. Marcos escribe así en su capítulo 11. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Aquí Jesús nos está confirmando que si creemos y pedimos sin dudar, lo que pedimos recibiremos. Si Jesús nos lo dijo, ¿cuál es la razón para pensar que es un imposible? El problema con la fe es que necesita ejercitarse para que se haga más fuerte. Al igual que un deportista que pretenda competir en las Olimpiadas, necesita prepararse para vencer, y nunca será suficiente su esfuerzo. El libro de los Hechos menciona un pasaje allá en el capítulo 3 acerca de una sanidad, y dice así: y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pero Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Creo que la fe de los apóstoles del Señor fue ejercitada en 2 vías. Primero, ellos habían visto cada milagro que Jesús hizo en los 3 años que caminaron con Él. No tenían dudas del poder de Dios.
Y segundo, habían sido enviados por Jesús mismo a bendecir a otros en el nombre de Jesús. En otras palabras, Él les había dado autoridad y poder. Pedro y Juan vivían para enseñar a otros sobre Jesús. Simplemente esta era una gran oportunidad. Continúa diciendo el libro de Hechos, allá en su capítulo 3, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Cuando Pedro se dirige al cojo, lo que le está diciendo es que lo que le ofrece vale mucho más que la plata y el oro. Ese mensaje hoy también se aplica a nosotros. Lo que Jesús te ofrece a través de la fe en Él vale mucho más que todo lo que el mundo te ofrece y que generalmente bloquea la bendición del Señor para poder disfrutar de su autoridad para derribar todos los obstáculos que encontramos en nuestro caminar aquí en la tierra. Nuestro segundo punto dice así: cuando tu fe crece, verás la grandeza de Dios. Una de las estrategias de todo lo que se opone al conocimiento de Dios es bloquear nuestra mente para que no podamos ver la grandeza de nuestro Dios y así ignorar sus propósitos para bendecir nuestras vidas y seguir dominados por las circunstancias y en la esclavitud del pecado. Lucas escribe allá en el capítulo 7, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Cuando Jesús escuchó al centurión decir esto, exclamó que ni aún en Israel había visto en alguien tanta fe. Lo que estaba expresando este hombre era que estaba seguro de la grandeza y autoridad de Jesús en el reino espiritual, y que aún sin saber exactamente quién era Jesús, él tenía la autoridad para sanar a su siervo. Su siervo se encontraba enfermo y él había mandado una nota a Jesús para que ni siquiera llegara hasta su casa, sino que le sanara a su siervo. Pero Jesús quiso encontrar al centurión. Lucas, quien escribe el libro de los Hechos, en el capítulo 3, dice así: y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos. El apóstol Pedro, cuando vio que la gente se había asombrado de la sanación de este cojo, aprovechó el momento para anunciar las verdades del Evangelio y levantar el nombre de Jesús para que la fe de estos fuera puesta en Jesús y que en su nombre ellos comenzaran a vivir en el poder de un Dios que podía hacer milagros. Cuando reconoces que tu Dios es grande, grandes cosas comienzan a pasar en tu vida. Isaías escribe en el capítulo 40, levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Isaías lo había experimentado. Si tu Dios es grande, tú sabes que puede hacer cualquier cosa.
Y si además Él conoce tu nombre, sabes que te ama y que te escucha, cosas grandes comenzarán a ocurrir en tu vida y podrás ver cómo tu fe empezará a estar anclada en los milagros en tu propia vida y en su verdad revelada. Nuestro tercer punto dice, cuando tu fe crece, recibirás autoridad. Una de las hambres más insaciables del hombre es el hambre de poder, ya que con el poder viene la autoridad y esta es usada para controlar a los demás. Así funciona la autoridad que viene del hombre, pero la autoridad que viene de Dios está basada en su amor, no en el control. Lucas escribe en el capítulo 8, y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Este milagro se realizó en la hija de Jairo. Jairo era un principal de la sinagoga. Jairo no era un fan del Señor, no era un seguidor del Señor, pero finalmente se vio presionado a buscarle por la salud de su hija y porque había visto la autoridad del Señor sobre las enfermedades. Pero aquí Jesús regresó a la vida a la joven para que fuera registrado para la gloria de su ministerio y el fortalecimiento de nuestra fe. Lucas escribe allá en el libro de los Hechos, en el capítulo 26, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Estas palabras fueron habladas por Jesús cuando él llamó a Saulo de Tarso a la conversión. Saulo era un principal del Sanedrín, había estudiado la fe judía, pero aún así necesitaba conocer la verdad sobre Jesús. Y en su autoridad, Jesús lo derriba de sus creencias para revelarle la fe en Cristo Jesús, el Mesías. Continúa escribiendo Lucas en el capítulo 13. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Más tarde, Saulo, ahora Pablo, ejerce esa autoridad recibida del Señor para anular la fuerza de un hombre que se oponía a su disertación, pues era un hechicero del lugar. El poder que Dios nos otorga a través de la fe muestra autoridad sobre las tinieblas o los poderes del diablo en la dimensión espiritual. Cuando tu fe crece, tú podrás experimentar esa autoridad que Dios te da sobre los poderes espirituales de las tinieblas. Compruébalo. Es algo maravilloso lo que Dios nos ha dado a través de la cruz de Cristo. Nuestro cuarto punto en esta enseñanza dice, cuando tu fe crece, moverás el corazón de Dios. Cuando tu fe ha crecido, puedes comprobar a través de tus oraciones cómo Dios se complace en complacerte. Aunque suene un poco redundante, pero Dios se complace en complacerte, en oír tus peticiones de intercesión por otros. Cómo el corazón de Dios es movido para traer respuestas y perdón por los errores de otros, incluso los errores de naciones enteras, ustedes recuerdan.
como Moisés intercedió por todos los que habían salido de Egipto para que el Señor no lo destruyese. Lucas escribe allá en el capítulo 17 de su libro: respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino ese extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Cuando Jesús sanó a estos 10 leprosos, la instrucción para que sanaran fue que fueran a mostrarse al sacerdote. En el camino serían sanados. No sabemos si todos fueron a los sacerdotes o si todos tuvieron la fe para recibir la sanidad otorgada por Jesús. Hoy en día ocurre igual. Dios falla a nuestro favor, pero no siempre vemos el milagro. Pero sabemos que este que regresó a dar gracias recibió la sanidad y también recibió la salvación. Tocó el corazón del mismo Señor, porque él volvió a agradecer al Señor el milagro. De los otros no se sabe. Jesús les otorga el milagro, pero había una condición para que el milagro se realizara: ir en la dirección del templo para mostrarse a los sacerdotes y ellos pudieran comprobar el milagro. ¿Llegarían todos al templo? Es la pregunta. Pero todos recibieron la instrucción de Dios de ser sanados. El libro de Segunda de Pedro, una de las cartas del apóstol Pedro, dice así: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Algunas personas pretenden tocar el corazón de Dios con argumentos y falta de fe, como cuando dicen que el Señor no vendrá, que no hay tal cosa como el fin del mundo. Este pasaje nos aclara que lo que parece una tardanza es el amor de Dios por su creación. Él murió en la cruz por todos. Es el pecado y la necedad del hombre lo que lo perderá. Si seguimos resistiendo a sus palabras, lo único que encontraremos al final de esto será la sorpresa de que no pudimos entrar en su reino. Hoy nuestra recomendación es que tú abras el corazón al Señor, para que el Señor pueda comenzar a habitar en ti y tu vida sea transformada y tú puedas conocerle a Él y estar seguro hacia dónde te diriges. Santiago escribe allá en el capítulo 3: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. A través de una fe verdadera podemos mover el corazón de Dios, pero también Dios puede mover nuestro corazón al cambio para obtener de nosotros lo mejor y sacar de nosotros la mejor versión de nosotros mismos. El amor que fluye de Él es el factor de cambio sobrenatural, disponible para todos los que a Él se acerquen con un corazón dispuesto y un arrepentimiento genuino, auténtico. Es la forma de llegar al corazón de Dios. Es la forma de entender por qué Jesús vino y a qué vino, y cómo la obra de Jesús es importante para mí, para mi vida. Cambiará mi vida. El último punto de esta enseñanza dice: cuando tu fe crece, vivirás en libertad. Una de las conquistas más grandes es la de la libertad. Solo que a veces creemos que es el hombre quien la logra, y no es así.
Jesús conquistó la libertad para nosotros al tomar nuestros pecados en la cruz. Es por eso que mientras no vayas a Él, no serás verdaderamente libre. Marcos escribe así en el capítulo 5, y Él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. La enfermedad es un obstáculo para la libertad. Es por eso que Jesús ofreció sanidad a la par con la salvación. Ambas cosas se obtienen a través de la fe. De ahí que es fundamental que tu fe crezca. Isaías 53:5 lo registró. Si puedes creer que eres salvo, también podrás creer que eres sano por su sangre derramada en la cruz. Ejercita tu fe y verás los resultados. El Señor no miente. Él quiere tu sanidad también. El apóstol Pablo en el libro de los Gálatas escribe así, allá en el capítulo 5. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Cuando Pablo le escribe a las iglesias de Galicia, su énfasis radicaba en que estuvieran firmes en los principios del Evangelio que Pablo les había enseñado, y que la libertad que Cristo Jesús les había dado al perdonar sus pecados era suficiente motivo para no regresar atrás, para no volver a la esclavitud que el pecado llevaba. El pecado te esclaviza siempre. Es por eso que es tan difícil que la gente salga a la libertad, porque no quiere salir de su pecado. El pecado no solamente esclaviza, sino que el pecado también trae muerte consigo. Así que cada vez que tú pecas, algo en ti muere. Mueren las relaciones, muere la buena salud. Es tiempo de dejar el pecado y de ir a Cristo. Hoy es igual que lo que vivió Pablo con los de Galicia. Es exactamente igual. La gente entra a la iglesia 1 o 2 veces y sale y no regresa por tiempos y sigue en sus cuentos, en sus andanzas, desobedeciendo a Dios. Pero en el fondo anhelan vivir en la libertad que el Señor ofrece. La forma es: ve a Jesús y no peques más. Juan escribe allá en su capítulo 8, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Son las palabras del Señor Jesús. Jesús afirmó aquí esta premisa hacia la libertad. En otras palabras, estaba afirmando que quien le conociera a Él es la verdad. Quien le conociera a Él, le haría libre. Es por eso que necesitamos conocerle. No hay otra forma de ser libres. Libre de pensamientos destructivos, de adicciones, de insomnio, de angustia, de celos, contiendas, malos deseos, etcétera, etcétera. En Juan capítulo 14, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Luego, ¿qué otra afirmación necesitamos? Vivamos en la libertad que Él ofrece. Lucas escribe ya en el capítulo 4 las palabras del Señor: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Para finalizar, he querido traer este pasaje en donde el Señor Jesús, después de haber leído en la sinagoga
cuando él pasa adelante y el sacerdote le entrega el rollo del libro de Isaías, él lo abre ahí en el capítulo 61 y comienza a leerlo. Después de que él lo leyó, dijo: hoy esta escritura se ha cumplido delante de vosotros. Una de las cosas que el Señor ansiaba para nosotros era hacernos libres de toda opresión del demonio, del mundo y de la carne. La pregunta es: ¿vas a hacer crecer tu fe o vas a seguir esclavizado? Es necesario que nosotros comencemos a ejercitar nuestra fe. Es la única forma de adquirir una fe fuerte que sea capaz de vencer en las circunstancias más difíciles de tu vida. Quizás tú seas creyente por varios años y no hayas podido experimentar la autoridad que el Señor quiere darte a ti por efecto de que tu fe se ha mantenido débil. Hoy es el día en que tú hagas una promesa al Señor para comenzar a conocer más de Él y vivir en una fe auténtica y verdadera, hacer que tu fe crezca. Pero quizás tú nunca has decidido por el Señor y dices en esta hora: ¿cómo puede ser que el Señor prometió tantas cosas? ¿Cómo puede ser que en la Biblia encontremos la autoridad del Señor siendo entregada a sus creados y yo no saber nada de esto? El primer paso que hay que dar para conocer del Señor es entrar en su reino. Y para entrar en su reino hay que hacer una simple oración. Una oración que el Señor escucha. Una oración que cambiará completamente tu forma de vivir. Una oración sencilla tienes que hacer. ¿Estarías dispuesto a hacer esta oración? Hoy quiero ayudarte. Si tu respuesta ha sido sí, repite conmigo esta oración. Bendito Señor Jesús, reconozco que eres el Hijo de Dios, que cuando morías en esa cruz, estabas ofreciendo salvación y vida eterna. Acepto y recibo esa salvación. Te acepto y te recibo como mi Salvador y mi Señor. Gracias por perdonar mis pecados. Solo tú los conoces. Me arrepiento de ellos en esta hora. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. El libro que será abierto al final de los tiempos, cuando toda la humanidad esté entregando su vida y transicionando a la eternidad. Y gracias, Señor, por poner tu Espíritu Santo en mí. Ya nunca más estaré solo. Caminaré contigo cada día y tú guiarás mi vida a través de tu Espíritu. Gracias, Señor. En Cristo Jesús he hecho esta oración. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración, déjame decirte que el reino de los cielos se ha acercado a ti, que comenzarás a experimentar la manifestación de ese reino espiritual de Dios en tu propia vida. Comenzarás a cambiar. Tu forma de hablar cambiará. Cambiarán muchas cosas en tu entorno, pero lo que más vas a experimentar es que vas a sentir hambre por conocer más del Señor. Ve a la Biblia, léela. La Biblia es un libro abierto ahora para ti. Los misterios que el Señor puso ahí, el Espíritu Santo que ahora mora en ti te los revelará. Es un maravilloso milagro de Dios. Ve, experimenta la proximidad de su presencia y el poder y la autoridad que Él quiere darte. Rinde tu vida a Él y aléjate de las cosas que te separen de Él. Vas a encontrar oposición incluso dentro de las personas que viven
bajo tu mismo techo. Pero recuerda siempre que esta decisión es un pacto que Dios hizo en la cruz para ti, y de la misma forma tú debes hoy en día entender que es un pacto que tú haces con Él. No te salgas de ese pacto para que puedas ver la abundancia de su reino. Yo te bendigo hoy, pero antes quiero hacer una oración por ti. Bendito Señor, gracias por todos aquellos que tomaron una decisión hoy para seguirte. Bendícelos, guárdalos y Señor, manifiéstate a ellos y dales gozo y paz como nunca antes tuvieron. Todas las cosas que ellos están ahorita pasando, dificultades, problemas, quizás adicciones de las que no han podido salir, Señor, ve a ellos y sánalos. Sana su corazón, sana su cuerpo, sana su mente y establece en ellos tu reino. Señor, gracias, tú lo harás. Yo sé que tú lo harás, porque cuando nos rendimos a ti, tú vienes a nosotros. Gracias por todos aquellos. Les bendecimos hoy en tu nombre santo, en Cristo Jesús. Amén y amén.